Hola, hoy finalizamos esta serie de cápsulas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Durante el trayecto de todas estas cápsulas aprendimos que sí, niñas, niños y adolescentes tienen derechos, que sus derechos están enunciados en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención de los Derechos del Niño, y que México se ha comprometido de manera internacional a cumplir cabalmente los derechos de niñas, niños y adolescentes enunciados en la Convención y por ende de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley general permite aterrizar de mejor manera la Convención de los Derechos del Niño en nuestro país. Y del mismo modo, pues explica de qué manera el Estado mexicano va a cumplir estos derechos de niñas, niños y adolescentes. Es por ello que este último episodio estará dedicado a los mecanismos de protección. Y justamente aprenderemos cuáles son estos brazos del Estado mexicano para cumplir los derechos de la niñez y adolescencia que viven y transitan en el país. Empecemos entonces con estos brazos del Estado mexicano para cumplir los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tenemos como primer punto el Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y es este organismo articulador a nivel federal, estatal y municipal que se encarga de delinear, evaluar, monitorear, incluso de programar las políticas públicas, es decir, las acciones de gobierno para poder darle realidad a todos estos derechos enunciados en la ley general. Este sistema de protección no solamente articula estas políticas, sino también actores y autoridades en los 3 niveles de gobierno para cumplir los derechos de niñas, niños y adolescentes, que bien se pueden denominar en estrategias, en objetivos, en acciones. Como número 1, me gustaría definir el Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este sistema es un órgano articulador de política pública en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Es decir, que todos los derechos enunciados en esta ley sean realidad y sean tangibles en acciones, en decisiones y, también en programas y servicios para que niñas, niños y adolescentes accedan a ellos y con ello les permita garantizar sus derechos. Asimismo, este sistema de protección está fundamentado a nivel federal, estatal y municipal. Este sistema también articula en los 3 niveles de gobierno, pero no solo eso, sino también autoridades, a dependencias y tomadores de decisiones para que, justamente puedan hacerse esta realidad, estas acciones. El sistema de protección también lo que hace es capacitar en algunos casos a las autoridades estatales, municipales, incluso federales, para transversalizar el interés superior de la niñez en todas las acciones de gobierno. Por sus siglas, también el sistema conocido como el CIPINA, realiza estas acciones, como ya lo habíamos mencionado, de articulación, y justamente la integración juega un papel fundamental para poder entenderle. Quien preside este sistema es el más alto nivel de decisión política, es decir, las autoridades que representan el poder ejecutivo. Quiere decir que a nivel federal será quien lo presida el presidente de la República, a nivel estatal las y o los gobernadores y a nivel municipal las o los presidentes o presidentes municipales. El sistema de protección está integrado por autoridades y dependencias que ayuden a articular estas decisiones y acciones que se están trabajando. A nivel federal y comúnmente empata a nivel estatal y a nivel municipal las dependencias como gobernación, educación o salud. También cuenta con un consejo consultivo. Este está integrado por especialistas, academia, organizaciones sociales, civiles, especialistas en el tema de niñez y adolescencia. El CIPINA realiza sesiones ordinarias donde se toman decisiones y acuerdos para llevarse acciones de manera conjunta para atender los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, este sistema de protección cuenta con una Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva, por su parte, es la que operará estas acciones que ya se tomaron y bueno, ella será la encargada de justamente articular y darle seguimiento a estas acciones una vez acordadas. Es por ello sumamente relevante poder diferenciar entre un sistema de protección, el CIPINA, que es el órgano colegiado, y la Secretaría Ejecutiva, que es una entidad más operativa. Otro mecanismo para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que nos ayuda a entender cómo es que el Estado hace más tangible los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, pues es el Programa de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este programa obedece a esta planeación federal fundamentado en la Ley Federal de Planeación para poder delinear cuáles son las estrategias, las acciones, los objetivos y las metas de una administración entrante. Es decir, que cada vez a nivel federal que entre un gobierno federal, una administración nueva tendrá que tener o delinear un plan en el que responda a cuáles son las acciones, las estrategias y los objetivos en temas sociales, económicos, políticos y por supuesto en materia de niñez y adolescencia. A nivel nacional, a nivel federal, contamos con un programa o deberíamos contar con un programa de protección, a nivel estatal con 32 programas de protección y a nivel municipal con más de 2.400 programas de protección. Y bueno, obedeciendo a lo anterior, pues en el año 2017, por primera vez se publica en nuestro país el Programa de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal en el Diario Oficial de la Federación. Otro mecanismo sumamente fundamental para poder tomar decisiones, para saber cuáles son los temas de relevancia o poder tomar temas prioritarios incluso, y bueno, delinear estos programas a nivel nacional, estatal y federal, es el Sistema de Información de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este sistema deberá contener cuántas son las niñas, niños y adolescentes habitando, cuáles son sus géneros, cuáles son las situaciones de vulnerabilidad, o también ver cuántas niñas, niños y adolescentes tienen alguna diversidad de discapacidad o en condiciones de migración, etcétera. Y bueno, dada la relevancia del sistema de información, pues requiere justamente de recursos técnicos, recursos económicos, recursos humanos incluso, para poder tener un sistema de información muy rico a nivel estatal, municipal y federal y que nos permita justamente tomar decisiones adecuadas y delinear estos programas de protección de la manera más cercana a la realidad. El siguiente mecanismo sumamente importante para garantizar la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes de manera integral es justamente la protección especial. Y si se acuerdan del episodio número 5, cuando les hablaba de las procuradurías de protección que hacían estos mecanismos de acceso a la justicia, los protocolos de acceso a la justicia a niñas, niños y adolescentes, también aquellas niñas, niños y adolescentes que se encuentran involucrados en algún proceso judicial y o administrativo, pues son justamente las procuradurías las que les atienden de manera operativa. Como número 1, pues atienden denuncias, canalizan las denuncias a las instancias correspondientes. Asimismo, si una niña, niño y adolescente le han sido vulnerados en sus derechos o violentados en sus derechos, pues es esta instancia la que realiza estos planes de restitución de derechos, es decir, que le devuelven sus derechos y que, bueno, también de acuerdo a las dependencias que se encargarán de realizar esta restitución de derechos, pues le dará seguimiento y acompañamiento en el proceso. Asimismo, pues fungirá como representante legal en algunos casos cuando niñas, niños y adolescentes así lo requieran y además pues garantizar en todo el proceso judicial y administrativo el interés superior de la niñez y que, bueno, niñas, niños y adolescentes no se vean victimizados o revictimizados en estos procesos. Y bueno, ya estamos cerrando este episodio número 7, pero no me quiero despedir sin antes mencionarles un tema sumamente fundamental para garantizar la operación eficiente de los mecanismos de protección de derechos de niñez y adolescencia en nuestro país a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Y me estoy refiriendo al presupuesto asignado hacia estos mecanismos y la atención de derechos de niñas, niños y adolescentes de manera sumamente general. Por primera vez en nuestro país, a nivel federal, en el año 2016, existe un anexo transversal, es decir,
como una clasificación presupuestal o un conjunto de programas y servicios dirigidos directamente a la atención de derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Así que, bueno, no quería despedirme sin mencionarles este tema de presupuestal. Es sumamente importante y relevante revisarlo. Y bueno, también mencionarles que este conjunto de servicios y programas que visibilizan la atención hacia niñas, niños y adolescentes nos permiten a nosotras y nosotros como ciudadanos observar en qué se está gastando, cómo se está gastando, y bueno, a nivel federal pues también nos permite ver cuál es la asignación que se ha dado a tales instancias, cómo ha sido su operación, y bueno, si es necesario pues revisar cuáles han sido algunos temas que también han quedado pendientes año con año. Y bueno, por último quiero agradecerte que hayamos llegado hasta acá. Estamos cerrando este 7º episodio y esta serie de cápsulas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Espero que esto nos ayude a reflexionar, que nos ayude a concientizarnos, que nos ayude a aprender y que nos ayude también a tener dudas y que podamos estar activos a la agenda de derechos de niñas, niños y adolescentes. Desde World Vision México estamos realizando muchísimas acciones para poner en el centro los derechos de niñas, niños y adolescentes enunciados en la Convención de los Derechos del Niño y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Para el 2018, World Vision México ha impactado a más de 900,000 niñas, niños y adolescentes en el país. Gracias y bueno, te invito a que puedas revisar nuestras páginas oficiales. Hasta pronto.